días para todos y todas. Damos la bienvenida al lanzamiento del libro Negociación y Cooperación, Teoría y Experiencias en Resolución de Conflictos, la publicación más reciente de la Universidad Externado de Colombia, un libro que se consolida como una herramienta para abordar los conflictos cotidianos y sociales, al reunir la experiencia y conocimiento de 16 expertos en negociación, quienes nos acompañan hoy. Desde ya, los invitamos a compartir en redes sociales sus opiniones sobre el libro y sobre esta conversación a través de la etiqueta numeral negociación es. El evento iniciará con las palabras de Julián Arévalo, editor del libro, seguido de un panel en el que nuestros invitados, Angélica Lozano, José Noé Ríos, Marta Maya, Mauricio Rodríguez, aportarán a la discusión desde su experiencia en el sector público y privado, en una conversación moderada por el periodista y editor político de la revista Semana, Yesid Lancheros. En ese orden, damos la bienvenida a Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia y asociado al Instituto para las Transiciones Integrales. Julián se desempeñó como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde participó en los diálogos de paz con las FARC, especialmente en el punto de participación política, y fue parte del equipo en los diálogos con el ELN. También trabajó en el Ministerio del Interior en temas de conflictividad social y anteriormente fue asesor del director general de la DIAN en temas relacionados a contrabando, lavado de activos y financiamiento de grupos armados ilegales. Julián es economista de la Universidad Externado, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Boston y máster en Economía de la misma institución. Además, cuenta con una maestría en Teoría Política y Económica de la Universidad Nacional. Su trabajo se centra en temas de negociación de conflictos, teoría de juegos, construcción de Estado y democratización. Es coautor del libro Un curso de teoría de juegos clásica y editor del libro que hoy nos convoca. Decano, bienvenido. Lorena, muchas gracias. Un saludo especial para todos los asistentes. Muchas gracias por su participación en este evento y un saludo especial a nuestros panelistas, senadora Angélica Lozano, Marta Maya, Mauricio Rodríguez, José Noé Ríos y Yesid Lancheros. Igualmente, antes de empezar, quiero darle un saludo muy especial a todos los profesores e investigadores que participaron en este libro, que nos acompañan hoy aquí en el panel principal y que voy a aprovechar para presentar. Si quieren levantar la mano para que los demás los vean, también sería muy pertinente. Juliana Tape, David Aponte, Sebastián Guerra, Andrés García, Andrea García, Paula Martínez, Alberto Castrillón, Margarita Canal y Julio César Dali. Creo que no se me escapa ninguno en este momento. Quiero compartir unas palabras que preparé para esta presentación. Arranco diciendo que para el profesor de matemáticas de la Universidad Nacional, y quien para muchos es el padre de las matemáticas en Colombia, Yu Takeuchi, si comparamos un colombiano y un japonés, el colombiano, dice él, será más hábil que el japonés y tendrá mejores resultados en diferentes pruebas. Bastante generoso el profesor Takeuchi. Sin embargo, si comparamos un equipo de 2 colombianos frente a un equipo de 2 japoneses, los segundos, los japoneses, serán mucho mejores que los nuestros, los colombianos. Si comparamos equipos de 5 o 10 integrantes, la cosa será mucho peor y los resultados serán mucho más disímiles. Y ahora, cuando vemos el agregado de las sociedades, inmediatamente lo que surge son múltiples preguntas acerca de por qué tenemos en diferentes ámbitos resultados tan distintos. Desde luego no se trata únicamente de la comparación de estas dos sociedades. En múltiples escenarios, individuos en países como el nuestro, tenemos muchos problemas a la hora de cooperar unos con otros. Con frecuencia surgen todo tipo de conflictos, envidias, celos, afanes de protagonismos, trampas, traiciones o hasta usos indebidos del lenguaje que se vuelven un obstáculo insuperable para la cooperación. Y este escenario nos condena a perpetuar nuestros y a tener que cooperar solo con aquellos muy cercanos en quienes confiamos, nuestra familia, nuestros amigos del colegio, un par de amigos del barrio, impidiéndonos a nosotros mismos aprovechar las fortalezas, habilidades y dedicación de muchos otros.
En un negocio cualquiera, a la hora de responder la pregunta, ¿quién atiende la caja? En sociedades como la nuestra, la respuesta obvia es alguien de confianza, diferente a muchos otros contextos donde la respuesta natural sería alguien que pueda hacerlo con destreza. Hay múltiples explicaciones detrás de estas diferencias. Las instituciones formales, desde luego, que en un caso son débiles y permiten abusos, mientras que en otro caso estarían diseñadas para facilitar la cooperación. Las prácticas aceptables, o lo que llamamos las instituciones informales, que en un caso celebran comportamientos indeseables y en el otro representan un castigo social estricto. Para autores famosos como Harari, señalaríamos las narrativas que construimos para nuestros proyectos colectivos y sobre las cuales desarrollamos acciones que le dan sentido a nuestra vida y a lo que hacemos con los demás. Y para otros serían situaciones como las condiciones económicas, entre muchas otras más. Pero sea cual fuere la explicación de por qué tenemos escenarios tan disímiles, el resultado en casos como el nuestro es la inhabilidad de cooperar a gran escala, de establecer reglas de entendimiento, honrarlas y a partir de allí construir dinámicas de cooperación que se traduzcan en beneficios para todos. Y eso es particularmente importante en sociedades pluralistas donde el conflicto siempre nos acompañará. Es decir, lejos de la utopía de un mundo sin conflictos, en armonía, tal vez deberíamos ser cada vez más conscientes de que el conflicto siempre será parte de la vida en sociedades que aceptan la diferencia. Por tanto, nuestra aspiración no debería ser que el conflicto desaparezca, sino que logremos encauzarlo de tal manera que no degenere en situaciones indeseables. Para muchos, tales situaciones indeseables están asociadas al uso de la violencia, desde luego. Esto es correcto y es algo que hay que evitar a toda costa. Pero hay muchos otros escenarios también indeseables que aparecen por nuestra incapacidad de tratar las diferencias y construir sobre ellas. Por ejemplo, múltiples demandas legales que se traducen en un sistema judicial colapsado cuando existen infinitas posibilidades de acuerdo ante cada una de esas situaciones. El fracaso de procesos colectivos en diferentes ámbitos de nuestra vida en sociedad, ya sean proyectos empresariales, el trabajo entre compañeros de equipo, asociaciones de vecinos, equipos deportivos, colectivos artísticos, para no hablar de las múltiples variables que afectan numerosos proyectos políticos y que terminan con consecuencias perjudiciales para todos. Nuestros fracasos a la hora de cooperar en todos estos ámbitos nos invitan a poner de presente la importancia de este tema en nuestra vida en sociedad. Pregunto, ¿cómo abordamos nuestros conflictos para que no den al traste con tantas iniciativas tan valiosas que surgen de personas que pensamos diferente y que necesitamos de los otros para desarrollarlas? Desafortunadamente, en sociedades como la nuestra no tenemos los mejores referentes en este ámbito, en el tratamiento de nuestros conflictos. Para no ir muy lejos, las narconovelas nos han mostrado cómo se resuelven las diferencias en el mundo del crimen y difícilmente alguien puede argumentar que esto es un ejemplo a seguir. Así muchos lo sigan. Por décadas, guerrillas, paramilitares, carteles, bandas criminales han buscado la forma de imponerse a sangre y fuego y con frecuencia el Estado ha respondido de la misma manera. Otro ejemplo de nuestro fracaso en resolver nuestras diferencias. Periódicamente las calles y carreteras del país se llenan de estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, entre otros, y a menudo pasan semanas, sino meses, para que sus inconformidades sean atendidas. Y con frecuencia, también la respuesta a sus demandas no es honrada, lo que genera una nueva ola de protestas y hace que el ciclo se repita una y otra vez. Con este diagnóstico en mente, y luego de múltiples conversaciones sobre estos temas, un equipo de profesores e investigadores nos unimos con el propósito de poner a disposición de la sociedad un conjunto de experiencias y análisis sobre cooperación y tratamiento de conflictos. Varios de nosotros teníamos la experiencia de haber trabajado en el gobierno anterior
en las conversaciones de paz con las FARC y con el ELN, lo cual era un aprendizaje fabuloso, tanto por el proceso que llevó a la firma de un acuerdo final como por aquel que no lo logró. Solo se puede ver gracias a los contrastes, y en estos dos casos los contrastes son tan grandes que hay mucho que aprender de ellos. De esto justamente nos habla uno de los capítulos del libro, cuyo autor es Sebastián Guerra, que como dije nos acompaña aquí en el panel. En esa misma línea, David Aponte y Margarita Canal identifican prácticas que en el caso de la negociación con las FARC permiten hablar de una paz colaborativa. Otros se aproximaron a la discusión con un bagaje bastante diferente. El profesor Alberto Castrillón, por ejemplo, nos comparte algunos elementos de la negociación que condujo a la transición española y de donde también salen aprendizajes importantes. Pero quisiera señalar dos temas esenciales que juegan un papel clave a lo largo de todo el texto y seguramente de muchas negociaciones fuera de las analizadas en el texto. Los temas de la dignidad y el liderazgo. Empecemos por la dignidad. Sabemos que cada quien tiene expectativas de cierto trato digno en la vida, y esto es especialmente cierto en una negociación. Cada individuo y cada colectivo aspira a ser respetado, ser reconocido, a que su desempeño le permita honrar ciertos valores, ciertos principios. Cada quien aspira a sentirse bien al verse al espejo en la mañana, a sentir que su comportamiento y la forma como otros lo tratan son dignas desde su propio punto de vista. En la medida en que este hecho se olvide, los riesgos de fracasar en nuestros esfuerzos de entendimiento con otros serán cada vez mayores. Y aunque esto parece algo básico, es también algo que con frecuencia se olvida y que se convierte en fuente de múltiples conflictos. En su capítulo del libro, Andrés García señala cómo el tema de honrar la dignidad de la contraparte fue esencial a la hora de abordar la negociación con las FARC. Mientras que en un capítulo que escribimos con Julio César Dali y Andrea García, analizamos diferentes maneras de entender dicho concepto tan complejo y cómo diferentes negociaciones fallan como consecuencia de un insuficiente reconocimiento de la dignidad. Esto es cierto en nuestro caso, en Venezuela al intentar negociar con Maduro, o en Israel ante las propuestas del gobierno anterior en Estados Unidos sobre la solución al conflicto. Es mucho lo que podemos avanzar en el tratamiento de nuestros conflictos si volvemos a elementos básicos, así como cómo adoptar acciones que permitan honrar la dignidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Y el segundo concepto sobre el que me quiero referir en esta introducción es el del liderazgo, un elemento fundamental en muchas dinámicas colectivas. Empiezo por decir que no somos simples individuos inermes en un escenario donde las estructuras lo determinan todo, como algunos científicos sociales lo defienden, sino que creemos que tenemos espacio para la agencia, que muchas de nuestras decisiones importan y que son clave a la hora de abordar conflictos. En particular, quienes lideran procesos de diálogo, ya sea en un escenario político, administrativo o simplemente frente a un colectivo que representa, tienen una responsabilidad importante a la hora de buscar entendimientos y abrir las puertas a la cooperación. La última sección del libro justamente se dedica a este tema, con un capítulo de Juliana Tape, que también nos acompaña acá, sobre la formación de Juan Manuel Santos de cara a las negociaciones con las FARC, o uno que escribimos con Andrea García y Paula Martínez sobre el modelo de negociación de Trump. Y a partir de estos análisis aparecen varias preguntas que es importante abordar. Por ejemplo, ¿qué tanto se prepara un líder a la hora de enfrentar una negociación complicada? ¿Qué tanto honra acuerdos anteriores? ¿Cómo establecen una relación? ¿Cómo se establece una relación que permita la construcción de confianza y no que los conflictos escalen? ¿Qué errores pueden cometerse al abordar múltiples negociaciones que se desarrollan de manera simultánea y que están interrelacionadas unas con otras, entre varias otras preguntas importantes? Para complementar ese análisis, junto con Andrea García
quien aprovecho para reconocerle su trabajo que fue vital para este proyecto, nos dimos a la tarea de entrevistar de manera extensa a 6 personas que participaron en negociaciones políticas importantes en los últimos años y que fueron fundamentales para nuestra aproximación y cierto comprendimiento de estos problemas. Esas personas fueron Juanita Gobertus, Humberto de la Calle, Alberto Ferguson, Mauricio Rodríguez, Sergio Jaramillo y José Noé Ríos. En un momento Mauricio Rodríguez y José Noé nos acompañarán en la discusión. Empiezo por decir que todos fueron muy generosos con nosotros y nos dejaron varios mensajes importantes luego de conversaciones largas en las que aprendimos de su experiencia. Algunos de esos mensajes son la importancia de atacar los conflictos cuando inician y no dejarlos crecer a un punto en el que se vuelvan inmanejables. La necesidad de estudiar a fondo a la contraparte, entender sus intereses, sus motivaciones, sus ambiciones, sus miedos, sus aspiraciones de dignidad, como decíamos hace un momento. Siguiente, el carácter irreemplazable que tiene una amplia preparación previa al inicio de una negociación. Explico esto un poco. Muchos creen que el negociador es una persona muy ágil que puede responder rápidamente. Y el aprendizaje que hemos tenido es que, sin que eso deje de ser cierto, resulta mucho más importante en muchos casos o en general la preparación previa ante cada negociación. El papel fundamental también que tienen los elementos relacionados con el diseño de la negociación, temas que muchas veces parecen netamente procedimentales, pero que en buena medida inciden en los resultados finales de la negociación. Desde una perspectiva más psicológica, podríamos decirlo, la invitación a conocerse a uno mismo al tiempo que se avanza en la negociación con otros. Y es algo que es poco explorado en la literatura sobre estos temas. La necesidad también de que ante 2 posiciones sobre la mesa no se busque un punto medio, como creen muchos. Partamos la diferencia, dicen muchos, sino que se construya una tercera posición que recoja los 2 puntos ya existentes. Y como hemos dicho, los elementos de dignidad, o en palabras de José Noé Ríos, en su libro, del que también hemos aprendido mucho, negociar a partir de la importancia del otro. El libro combina elementos teóricos que incluyen modelos de negociación desde diferentes disciplinas como la economía, la historia, la teoría de juegos, la psicología y la ciencia política, entre otros. Asimismo, hay múltiples análisis de casos a partir de la teoría presentada que sirven como referentes de dichos modelos. Estos casos tratan de negociaciones políticas importantes, ya sea negociaciones internacionales de Donald Trump, diálogos de paz o transiciones a la democracia. Estos análisis en sí mismos tienen un valor importante, pero el mayor valor es el que esas lecciones pueden dejarnos a ciudadanos comunes y corrientes para abordar los pequeños y grandes conflictos en los que estamos involucrados de manera cotidiana. Cada conflicto es diferente, desde luego, y cada negociación también lo es, pero también es cierto que hay aprendizajes de conflictos y negociaciones pasadas que con la distancia suficiente y sabiendo leer entre líneas pueden aportar mucho para el tratamiento de conflictos nuevos. Conflictos como relacionados a situaciones como cómo trabajar con nuestros colegas, cómo llegar a acuerdos con los vecinos, cómo cooperar con quienes vemos como competidores y cómo generar dinámicas de relacionamiento que se traduzcan en beneficio para todos. De eso se tratan estos aprendizajes y ese es precisamente el propósito de los autores de este libro. Confiamos en que la capacidad de superar nuestros conflictos y encauzarnos en una lógica de cooperación serán fundamentales para superar nos deja la pandemia y tener mejores herramientas para enfrentar el problema de cooperación más grande que se avecina y que ya muchos empiezan a llamar el único problema que importa, la nueva realidad generada por el cambio climático. Quisiéramos invitar a que desde la política, la academia, el mundo de los negocios y tantos otros ámbitos avancemos en nuestros esfuerzos por comprender la importancia de tener mejores herramientas para el tratamiento de conflictos y resaltar la importancia de la cooperación. Esperamos que este libro haga un aporte, así sea pequeño, a estos fines. Muchísimas gracias.
Gracias, decano, por su intervención. A continuación, damos paso al panel Negociación y cooperación, lecciones y desafíos en la resolución de conflictos. Recuerden compartir en redes sociales sus opiniones sobre el libro y sobre esta conversación a través de la etiqueta numeral negociación es. Nos acompaña Angélica Lozano, senadora de la República, quien además ha sido alcaldesa de la localidad de Chapinero, concejala de Bogotá y representante a la Cámara. Mauricio Rodríguez, periodista y docente de esta casa de estudios, reconocido ampliamente por su trabajo en liderazgo. José Noé Ríos, experto en asuntos laborales y de convivencia, reconocido además por su trayectoria y aportes como negociador en distintos procesos de paz en Latinoamérica. También está con nosotros Marta Maya, asociada y directora de proyectos para América Latina del Instituto para las Transiciones Integrales. Y como moderador nos acompaña Yesid Lancheros, periodista y editor político de la revista Semana. Yesid, adelante. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días para todos, para las personas que están conectados con este conversatorio a raíz de este libro que recoge experiencias que sin duda alguna nos van a permitir adentrarnos más en los procesos de negociación y de resolución de conflictos. Y yo quisiera iniciar en este conversatorio pues proponiéndoles a los participantes que tratemos de responder entre 3 y 4 minutos cada pregunta que haremos. Vamos a tener en la medida de lo posible unas 3 o 4 preguntas que servirán para discutir, para profundizar sobre lo que es hoy la negociación de conflictos a nivel general en nuestro país. Y quisiera arrancar con una primera pregunta que el libro explora y que tiene que ver con la diferencia y sobre todo esa capacidad que han tenido sociedades más avanzadas, si se le quiere llamar así, para resolver sus conflictos y que fruto de ello, por ejemplo, hemos visto la constitución de la Unión Europea y de la OTAN y vemos cómo en países como Colombia hay una enorme dificultad para proponer mecanismos fuertes de resolución de conflicto, para establecer confianza, para establecer diálogos. Quisiera arrancar con la senadora Angélica Lozano con esta pregunta. ¿A qué atribuye usted que exista esa diferencia? ¿Por qué en algunos países hay una mayor capacidad de negociación y en países como el nuestro a veces la resolución de conflictos es tan compleja, senadora? Jessy, disculpa, me informa por privado que está teniendo un problema con el ingreso, entonces arranquemos con otro panelista mientras ingresa. Gracias. Vale, gracias, Lorena. Arranquemos entonces con José Noé Ríos, una persona que ha tenido una larga experiencia en procesos de negociación de conflictos en Colombia. José Noé, ¿qué opina usted de esa diferencia entre países avanzados y países como el nuestro? José Noé, creo que hay que habilitar el micrófono para que podamos escucharte. Bien, buenos días a todos. Yo quiero hacer una intervención primera, que es la siguiente. Quiero felicitar a la universidad y al doctor Julián Arévalo por haber tenido la iniciativa de llegar a este libro. Es un texto que recoge de una manera muy afortunada los elementos teóricos de lo que es una negociación compleja y los elementos prácticos de lo que esa negociación puede llegar a representar. Los distintos trabajos que están presentados en el libro tienen una profunda dimensión que creo que hay que resaltar sin perjuicio de que hay algunos planteamientos que seguramente algunos de los lectores, por ejemplo, en el caso mío, no compartimos. Creemos que hay apreciaciones que podrían ser debatidos en otros escenarios. Y quiero destacar algo muy importante, que es que el libro es dedicado a la memoria del doctor Chucho Bejarano. Me parece que es un inmenso reconocimiento a Jesús Antonio, una persona que, como todos sabemos, fue asesinado por la intolerancia, seguramente en el momento que más lo necesitábamos. Él dejó una extensa bibliografía con un libro fundamental, que es el libro Agenda para la Paz,
que considero yo que es de casi que de obligatoria lectura para los que somos dedicados a estos temas. Ahora, ¿qué considero yo en la pregunta que hace Jessy? Yo creo que todo se fundamenta mucho, incluso en nuestra historia. Colombia y estos países fueron países que desde que se inició la conquista española, esa conquista española no fue hecha como una conquista realizada a través de inmersión en la sociedad que encontraron aquí, sino que fue más una política de discriminación y de avasallamiento que una llegada suave y una llegada aceptable para la sociedad que estaba aquí. Y eso trajo como consecuencia que este país se ha construido o ha llegado a una democracia donde hay muchas élites, muchos actores dominantes, mucha situación de dominio y mucha situación de dominado. Creo que es una sociedad que está en construcción, creo que es una sociedad que tiene debilidades y creo que es una sociedad con muchas carencias en la fortaleza de las instituciones. Eso es para decir que lo que sucede en las sociedades que llegan a acuerdos fácil, lo llegan porque trabajan con dos criterios que están muy bien desarrollados en el libro. Primero, trabajan con el criterio de que conocen adecuadamente el interés que mueve la negociación y están todos de acuerdo con el objetivo que la negociación tiene. Eso es absolutamente fundamental. Y el segundo elemento está desarrollado, el principio de la dignidad. Se va a la mesa con capacidad para reconocer al otro, se va a la mesa con disposición para entenderse con el otro y se va a la mesa con disposición para llegar a acuerdo. Entonces trabajan el otro principio que también desarrolla el libro, que es que trabajan el principio de la cooperación. Son reuniones de aportes para llegar a un resultado respetando las diferencias de los demás. En las sociedades de nosotros, lo veo yo en la práctica diaria de la negociación. Ahora que yo soy en Colombia el conciliador ante el Centro de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, yo observo que muchas veces se llega a la mesa de negociación más con un espíritu confrontador que con un espíritu cooperador. Y es necesario que la mesa entienda esa circunstancia y haga el gran esfuerzo por procurar que la mesa haga la transformación de esa confrontación a un proceso cooperativo. Entonces yo te diría, me estoy extendiendo mucho, que la razón se da en que nosotros somos una sociedad más dada a la disputa que a la disputa que al acuerdo. Somos una sociedad más dada al individualismo que a la cooperación para llegar a entendimiento. Y eso implica que hay mucha tarea por hacer en el campo de la negociación, hay mucha tarea por hacer en el campo de la entendimiento. Y este libro es un manual que va a ser de una gran utilidad en ese propósito. Eso te diría, Jessy. Bueno, José Noé, muchas gracias por esa primera aproximación, esa primera respuesta en este interrogante. Creo que la senadora Angélica Lozano ya ha ingresado a la sala. Estaremos atentos, senadora, cuando podamos escucharla y verla para escuchar su respuesta ante la pregunta que evidentemente le voy a formular. Marta Maya, quisiera, Marta, escuchar su reflexión sobre este primer interrogante, esa diferencia entre unas sociedades y otras con mayores capacidades de resolución y de negociación de sus conflictos que la nuestra. ¿Qué piensa usted, Marta? ¿Es claro que existe esa diferencia y a qué la atribuye? Bueno, Jessy, muchas gracias por la pregunta. Un agradecimiento especial a la Universidad Externado por la invitación a este panel, al decano Julián Arévalo por la invitación también. Y en general, pues creo que para empezar, Jessy, un segundo me tomo para
simplemente agregar a las palabras de José Noé, que me parece un libro extraordinario, que esa combinación que hace entre la literatura, las distintas áreas de conocimiento que estudian el tema de negociación y la práctica es verdaderamente muy importante, y ahí coincido con la idea de dignidad como elemento esencial y de cooperación como necesidad, como digamos que los elementos centrales más importantes del libro. Yo diría que en Colombia pues somos mucho más expertos de lo que creemos, y necesitamos darnos a la tarea de aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores y de compartirlo con el mundo, y este libro es una apuesta enorme frente a eso. Entonces realmente aplaudo la iniciativa. Yo diría que entre los mensajes que deja el libro, para conectarlo con la pregunta, hay un mensaje muy importante, que es que hay una relación estrecha entre la manera como logremos tramitar los conflictos y lo fuerte que puede llegar a ser nuestra democracia. Y menciono eso porque creo que eso es clave para atender esa pregunta. Yo no diría que no tenemos capacidad de llegar a consensos. Diría que para llegar a consensos nuestras condiciones son realmente muy difíciles, y en particular que hay unas más o menos 4 condiciones que menciono rápidamente, que creo que nos impiden llegar a consensos de la misma manera que los ejemplos que Yesid mencionaba. Entonces, nosotros tenemos unas instituciones que todavía son muy débiles. Para eso podríamos simplemente ver los partidos políticos o la permanencia que tienen en el tiempo las políticas de Estado, cómo van cambiando gobierno a gobierno, y cómo es difícil ver cambios o transformaciones que se den en el tiempo. Y pues en ese sentido vuelvo a lo que decía el libro de la democracia como algo que está asociado a una capacidad de resolver nuestros conflictos. Nosotros pues en ese sentido esa institución la tenemos todavía muy débil, y eso nos hace difícil llegar a consensos de esa manera. También tenemos hechos políticos muy complejos que día a día cambian el debate y orientan hacia otro sentido las problemáticas. No nos dejan concentrarnos a profundidad en esos procesos de diálogo y esos consensos, que sin duda requieren tiempo y requieren un trabajo muy específico. Tenemos además unas cicatrices todavía muy abiertas de un conflicto que no está ni cerca de sanar, y eso significa que tenemos, y lo mencionaba Julián al principio, una desconfianza muy profunda en el otro, y sin ese elemento es difícil pensar que como otras, como lo decía Yesid, grandes sociedades democráticas, pues podamos tener ese diálogo que nos lleve a consensos tan fácilmente. Y pues sin duda, esto también lo dirían muchos otros países, pero tenemos un contexto muy, muy polarizado, que yo creo que se ve agravado por todos los elementos anteriores. Esa sería como mi aproximación, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Mauricio Rodríguez, su punto de vista sobre esta diferencia en las sociedades para resolver sus conflictos. Muy buenos días, Yesid. Muchas gracias al decano Julián Arévalo por esta invitación. Muchas felicitaciones por este libro. Este libro es realmente un aporte muy valioso a la resolución de conflictos en Colombia. Estoy seguro, por ejemplo, que va a ser muy útil en la negociación con el ELN, que tarde o temprano sucederá en nuestro país. Y como dice bien el decano Julián, servirá para resolver muchos otros conflictos. No solamente el conflicto armado es lo que nos perjudica y nos afecta en Colombia. Hay conflictos cotidianos por muchas razones, y los colombianos desafortunadamente somos intolerantes, somos irrespetuosos, estigmatizamos al que piensa distinto, no tenemos esa capacidad de debatir en profundidad con argumentos, descalificamos de entrada a cualquiera por sus ideas. Si es una idea de izquierda, entonces es un guerrillero; si es una idea de derecha, es un paramilitar, y ahí se acaba la discusión. A Colombia le falta debatir mucho más, discutir mucho más, con respeto, con altura, con argumentos, y tramitar todos los conflictos mediante el diálogo. Un diálogo con mente abierta, un diálogo con método, un diálogo con buena voluntad, con disposición, como anotaba mi compañero José Noé Ríos, un diálogo que tenga como objetivo que
como diría el profesor Mocus, todos ponen y todos ganan. Yo quiero aplaudir este esfuerzo académico de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, porque el material que han contribuido los profesores y los investigadores es de altísima calidad. Realmente el libro tiene una combinación ideal de teoría y de práctica. Y yo quiero hacer aquí un llamado de atención a la opinión pública en general, que muchas veces desprecia el trabajo de los académicos o de los teóricos y dice, no, es que eso es pura teoría, es que en la realidad el mundo funciona de una manera distinta. No, eso no es así. No hay nada más práctico, dijo alguien cuyo nombre se me escapa en este momento, no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque una buena teoría le ayuda a uno a formular un plan de acción, le aporta una metodología, le permite validar hipótesis, y en una negociación se requiere tener, como muy bien lo sostiene el libro a través de diversos capítulos, se requiere tener un método y se requiere tener un proceso muy bien organizado. No es simplemente la buena intención de llegar a un acuerdo. Se requiere tener una estructura y una estrategia, como por ejemplo quedó demostrado muy bien en el caso de la negociación con las FARC. Aquí un reconocimiento muy especial a Sergio Jaramillo, el gran diseñador de ese proceso, y por supuesto al doctor de la Calle, que fue el hábil conductor, muy hábil conductor de ese proceso. Entonces, creo que este libro es muy importante porque combina la teoría con la práctica y será lectura absolutamente imprescindible de cualquier negociador que quiera resolver el conflicto armado, que es la prioridad nacional, y otro tipo de conflictos. Tenemos muchos conflictos por razones económicas, sociales, raciales, en fin. Desafortunadamente nuestro país tiene demasiados conflictos y tenemos que aprender a dialogar y tenemos que aprender a negociar. Por lo tanto, de nuevo, celebro la llegada de este libro. Quiero hacer un breve comentario sobre otro elemento clave que aborda muy bien el libro, y es el tema de la confianza. Incluso hay un capítulo entero dedicado a confianza y dignidad. Nuestro decano Julián hizo referencia al tema de la dignidad, que es absolutamente crucial. Yo como negociador durante unos meses, con el objetivo de reabrir el proceso con el ELN entre julio del 2016 y octubre de ese mismo año, con la ayuda de José Noé, valiosísima ayuda aquí presente, incluso de Julián, que era parte del equipo también, pude constatar que esos dos temas, el de la dignidad y la confianza, son los temas cruciales, claves de la negociación. Y el tema de la confianza es un tema muy complicado, porque cómo construir confianza con un grupo armado que lleva medio siglo desconfiando del gobierno y desconfiando de los negociadores y desconfiando de los medios de comunicación, en fin. Ese es el primer gran desafío, y por supuesto un trato digno facilita el comienzo de la construcción de esa confianza, pero no es suficiente el trato digno. Hay que dar pruebas fehacientes, concretas, de confianza mutua. Y mi conclusión, que también aparece mencionada en el libro de alguna manera, es que la confianza se construye poco a poco, con mucha paciencia, con gestos de ambas partes, con reciprocidades, incluso de cosas que son aparentemente pequeñas, pero que van sumándose y creando un ambiente más favorable. Es todo un arte y toda una ciencia, no hay una fórmula matemática, no hay un método infalible, pero sin la construcción de esa confianza es imposible que las partes involucradas trabajen como un verdadero equipo. En últimas, Yesid, con esto concluyo, lo que yo aprendí de mi experiencia directa y bueno, y estudiando el tema como periodista y como académico, es que las negociaciones funcionan en el momento en que las partes no sienten que están enfrentadas, sino que trabajan en equipo para un objetivo común, para una solución común. Y cuando eso se da, es
momento ideal, es el ambiente, el entorno ideal para poder concretar soluciones. Llegar hasta allá es un esfuerzo inmenso, inmenso, inmenso. Hacer la paz es 1000 veces, 1.000.000 de veces más difícil que hacer la guerra. Es muy complejo resolver un conflicto, sobre todo como el colombiano, tan enraizado en condiciones objetivas y subjetivas que, bueno, han sido analizadas exhaustivamente. Pero este libro, para concluir, para terminar, me da mucha alegría porque será una herramienta, un instrumento muy valioso para las futuras negociaciones. Muchas felicitaciones a los investigadores y profesores. Su trabajo es realmente sobresaliente. Es un libro que va a ser importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Algo de experiencia tengo en negociaciones internacionales y en el mundo académico internacional, y este libro es un gran aporte a la resolución de conflictos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. La senadora Angélica Lozano, quisiera saludarla. Senadora, ¿me escucha? Sí, señor. Buenos días. Es un gusto para mí estar en este panel. Felicitaciones por el libro a Julián y a todo el equipo. Y quiero destacar además, ya pues desde la decanatura de Julián, que no es de la que uno primero espera este producto brújula de las ciencias sociales para la negociación, como anotaban José Noé y Mauricio. Bueno, pues senadora, un gusto que esté con nosotros y le formulo la pregunta inicial que introduce esta conversación y tiene que ver con la diferencia de capacidad entre unas sociedades y otras para resolver sus conflictos. Por ejemplo, hemos visto cómo luego de largos conflictos han surgido instituciones sólidas que contribuyen a una mejor democracia como la Unión Europea o la OTAN, y vemos países como el nuestro donde históricamente nos ha costado resolver los conflictos, no solamente hablando en términos de guerra, de confrontación armada, sino en general. Es un país al que le cuesta resolver sus conflictos internamente. ¿Ve usted alguna diferencia? ¿Ve usted alguna clave que haga que en algunas sociedades sea más fácil, si se quiere, o resolver las diferencias que en Colombia? Yo creo que hay un libro complementario para gozárselos ambos, lectura simultánea, y es el de Mauricio García Villegas, El país de las emociones tristes. Lo pude ver en Semana Santa. Y ahí relata cómo todas las sociedades y cada individuo además tenemos como un conjunto de atributos, de emociones, si se quiere, y uno arma su combo, su kit. Colombia ha sido capaz en diferentes momentos de la vida pública de lograr escenarios de concordia. Estamos en el aniversario 30 de la Constitución, que es el ejemplo máximo de ese logro, donde tantos factores pues fueron favorecedores, la madurez política de la clase dirigente en ese momento, las lecciones rudas de la crudeza de la guerra, y tal vez José Noé u otros nos pueden ayudar a identificar cuál fue la clave para que esa constitución fuese producto de un ambiente de conciliación y constructivo, algo radicalmente opuesto al momento que estamos viviendo, de fractura social, de lucha de intereses. Entonces, quisiera destacar que Colombia sí ha podido hacerlo en varios momentos, no siempre, y cargamos el dolor, por ejemplo, con el acuerdo de paz, que semejante esfuerzo descomunal de tantos talentos y con el saldo, sobre el saldo humano y doloroso de la guerra, y a pesar de eso no logramos cohesionarnos como sociedad en torno a este histórico acuerdo de paz con las FARC. Entonces, volviendo a las emociones tristes, creo que tiene que ver con muchos elementos de nuestra cultura política, de nuestra capacidad de mantener buen diálogo en la diferencia o de tener el debate más intenso y profundo y fuerte con las ideas, pero donde los elementos personales, las características individuales del peso específico de los actores de poder, hace que nos quedemos muchas veces en esas barreras y emociones. Entonces creo que tiene que ver con la madurez individual y colectiva que pasa por esos estados de ánimo sociales, donde en el libro en algunas partes pues, se habla sobre la posverdad y todo esto. Creo que es un grave acelerador
del deterioro de la política y de la deliberación pública. La pandemia en el mundo que nos envolvió en estos cuadritos, más la dinámica que vienen de las redes sociales, está simplificando de una forma burda toda deliberación política y eso hace que seamos bueno o malo. Mauricio tiene toda la razón en sus 140 caracteres o no la tiene y es un demonio o Angélica es un demonio. Entonces creo que es una combinación que la tecnología que permite acceder al conocimiento, al contrato colectiva, más allá de las fronteras, tiene su lado B con ese dogmatismo, sectarismo que se alimenta por ese conjunto entonces ya de emociones, de intereses, de debilitamiento de la capacidad de argumentación que la tecnología sirve para demonizar. Anoche tal vez vimos la reflexión de Ada Colau sobre por qué se aleja del Twitter. Una mujer que dice, porque quiero hacer mejor política, mejor me voy de acá. Entonces creo que Colombia sí lo ha logrado en distintos momentos. El Frente Nacional pues fue, después de semejante guerra civil, un pacto de paz que logró calmar esa guerra, por supuesto con un costo también de exclusión política y la época en que se vivía, la misma época posterior a la guerra de los 1000 días, sí hemos sido capaces, pero parece que es algo que se da cada década y creo que ahorita nada más urgente que lograr aclimatar un escenario de deliberación y confrontación política civilizada, que no es la que... Sí, gracias, senadora. En la introducción del libro, el decano Julián Arévalo sintetiza y dice que la conclusión o el argumento central de este libro tiene que ver con que las sociedades que tienen mejores capacidades para resolver sus conflictos en últimas producen dos efectos. El primer efecto es que evita que los conflictos escalen, incluso lleguen a tornarse violentos, y segundo es que impide que en medio de ese contexto surjan liderazgos de carácter populista como supuestas fuentes para apagar estos conflictos. Ese es un argumento central que el decano Julián lo pone de presente en la introducción y lo traigo a colación porque en la segunda pregunta que les quiero formular, cada uno de ustedes ha tenido experiencia en resolución de conflictos, en el caso de la senadora Angélica Lozano, en su trayectoria como política, hoy como congresista, José Noé y también Marta, directamente en la resolución de los conflictos armados, Mauricio, desde su vasta experiencia como experto en temas de liderazgo, quisiera que nos dieran tips o nos dieran herramientas que a ustedes les han permitido hacerle frente al conflicto en diferentes escenarios, en diferentes contextos, de acuerdo a las experiencias que cada uno de ustedes ha tenido. Y arranco con Marta, en este segundo bloque de nuestro conversatorio. Marta, ¿cuáles han sido esas herramientas que más ha usado usted a la hora de abordar conflictos y buscar su resolución? Bueno, pues muchas gracias, Yesid, de nuevo. Yo creo que el libro nos ofrece muchísimas herramientas, no a manera como de catálogo o de guía, más de análisis como de esos elementos necesarios. Vuelvo y destaco el tema de la dignidad, que pensar en la dignidad es quizás la manera de poder elaborar esas herramientas de la manera más correcta posible. Pero quisiera destacar un trabajo que venimos haciendo desde el instituto, pensando que estos esfuerzos de negociación y resolución pacífica de los conflictos, y en particular el tema del conflicto armado y de la negociación con las FARC, es algo que continúa luego del acuerdo, que no puede uno decir que una vez llega al acuerdo de paz, pues han cesado esos esfuerzos de negociación. Y nosotros desde el instituto, y es un trabajo en el que nos ha acompañado el decano Julián Arévalo, pues hemos venido tratando de mantener un diálogo con todos los sectores relacionados con este tema, de entender todas esas narrativas que están presentes detrás de ese conflicto que sigue vigente, entender de dónde viene la posición del otro. Yo creo que ese es como uno de las herramientas más importantes. Y destacaría en particular 3 herramientas que hemos utilizado para ese diálogo, que son herramientas que vienen del esfuerzo de la negociación, que son muy necesarias en este momento y que están en distintos espacios. Yo las encuentro en distintos capítulos del libro. La primera, pues suena acartonado y redundante, pero diría que es pensar por fuera de la caja.
Esto requiere pues realmente ser muy, muy, muy creativos y pensar en cómo, digamos, cómo llegar a ese trabajo común y no verse como partes enfrentadas, como lo decía Mauricio, pero también cómo trabajar cooperativamente, cómo no pensar en resultados que lo llevan a uno a suma cero, pero para todo eso ser, digamos, muy, muy creativo. Ir más allá de los planteamientos que están sobre la mesa usuales. Lo segundo que diría es, y puede llegar a ser controversial en cierto punto por el ejemplo que voy a poner, pero no asumir que estamos siempre hablando el mismo lenguaje, que tenemos la misma visión y el mismo entendimiento de los distintos contextos entre las partes. Es decir, voy a usar el ejemplo del acuerdo de paz y digo, puede ser un poco controversial, pero en este momento en donde seguimos en esas conversaciones, en esas, por decirlo así, negociaciones sobre la visión de paz de Colombia, no podemos simplemente asumir que para todos los sectores el acuerdo que firmó el gobierno de Santos es per se una gran oportunidad o una fuente de transformaciones históricas o que es un imperativo moral pensar así. Yo creo que un error muy común que cometemos quienes trabajamos en su momento en ese acuerdo, creemos profundamente en su potencial transformador y quisiéramos impulsar su implementación, es que utilizamos un lenguaje en el que asumimos que el otro parte de las mismas premisas, a veces incluso somos tan excluyentes que hablamos de punto 1, punto 2, unos términos que asumen una posición del otro que no nos permiten entender el otro en dónde está. Y por último, pues yo creo, y acá de nuevo vuelvo al tema de la dignidad, pero creería que es muy, muy importante no deslegitimar a la contraparte. Estamos muy afectados por la deslegitimación que se da todos los días en las redes sociales. Entonces, a veces cuando uno llega a sentarse a hablar con el otro, está muy cargado de insultos, de acusaciones, de visiones. Y pues salirse de eso es tal vez, pues yo creo, uno de los ejercicios más importantes que hay que hacer para aproximarse a ese... a salir del conflicto y a poder tener diálogos transparentes y sinceros que puedan llegar a algún resultado. Mil gracias, Jessy. Gracias, Marta. En el caso suyo, José Noé, ¿cuáles han sido estas herramientas que le han permitido, en su caso, sí, de manera muy clara? Ha estado usted participando probablemente casi todos los experimentos de paz en Colombia y su aporte en este punto va a ser central. José Noé, ¿cuáles son esas herramientas que usted recomienda? Creo que José Noé para habilitar el micrófono. Listo, muy bien. Muchas gracias. Sí. Mire, en este grupo, obviamente yo soy el decano. He tenido la oportunidad de trabajar en ya larga experiencia, tanto en los conflictos laborales, como en los conflictos sociales, como en los conflictos internos armados. Y eso me da experiencia para analizar o hacer algunos planteamientos relacionados con los contextos. Yo creo que el contexto fundamental, porque lo principal que hay que tener en cuenta es que uno debe tener mucha claridad en cuál es el conflicto y conocer las herramientas que se deben aplicar de acuerdo con la naturaleza del conflicto. Un conflicto laboral, para decirlo de alguna manera, es un conflicto que por complejo que sea, tiene una guía fundamental que es el Código Sustantivo del Trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo dice cómo se resuelven los conflictos laborales y por difícil que sea una negociación colectiva, por ejemplo, así llegue a una huelga, pues el mismo Código Sustantivo del Trabajo dice cuáles son los elementos para resolverlo. Un conflicto social, que es un conflicto que tiene una naturaleza diferente, porque un conflicto social normalmente se da por desajustes en el desarrollo diario de la sociedad que genera inconformidades, porque hay deficiencia en la prestación de servicios públicos, porque hay inconformidad en la percepción
de seguridad, porque se quiere una carretera, porque hay molestia frente a los impuestos, porque hay incumplimiento de los gobernantes en los compromisos que hizo en su programa de gobierno, porque hay lentitud en las acciones de distintos estamentos. Son temas más o menos relacionados con una demanda específica. Y un conflicto armado, como todos ustedes lo saben, incluso mejor que yo, pues tiene la naturaleza de que parte de que usted se va a enfrentar a una organización subversiva, insurrecta, que está rebelada contra el Estado, que no reconoce la legitimidad de ese Estado y que tiene una intencionalidad política fundamentada en una idea máxima, que es la toma del poder por las armas. Yo diría frente a la pregunta de los diferentes contextos, que hay diferencias sustantivas, como esa que estoy analizando, pero hay principios comunes para resolverlo. Las diferencias sustantivas están en que es necesario enmarcar el conflicto que usted está en plan de resolver, para dimensionarlo y de acuerdo con esa dimensión saber cuáles son los elementos con los cuales debe trabajar el conflicto. Y si hablamos de las herramientas, yo diría que la herramienta fundamental está en 4 elementos. El primero, hay que reconocer que el conflicto existe. Eso es un elemento fundamental. Si usted reconoce que hay un conflicto, sabe que hay un tema por resolver. El segundo elemento fundamental es que hay que reconocer los actores que participan en el conflicto y hay que tener claro quiénes son los actores que hacen el conflicto y los actores que están o que deben estar en la mesa para resolverlo. En tercer lugar, debe haber una voluntad política expresa para funcionar en desarrollo de resolverlo. Y en cuarto lugar, debe haber una capacidad de desarrollo de esa mesa para llegar al elemento que es fundamental en lo que es una negociación, que es lograr los acuerdos. Yo no estoy de acuerdo, valga la redundancia, con los que consideran que una mesa requiere solamente voluntad política. La voluntad política se requiere para sentarse a la mesa. Lo que requiere es capacidad de decisión para que la construcción de los acuerdos sean tan sólidos que ese es el paso final, que es firmar y suscribir un acuerdo. Entonces, pues obviamente de ahí se llevan las herramientas. Hay que tener capacidad para identificar y reconocer el conflicto. Hay que identificar los actores. Hay que tener voluntad política para tramitar su solución y hay que tener capacidad interna para resolverlo. Con las herramientas que son fundamentales, la herramienta de la honestidad. ¿Cuál es la herramienta de la honestidad? Los negociadores deben tener una disposición real para resolver el conflicto en función del interés común, que es esa solución, y no en función de mi interés individual. Es un aporte al resultado máximo que lograr un objetivo. Hay que buscar darle dignidad a la mesa reconociendo al contrario. Hay que tener capacidad para escuchar al otro con intención de entenderlo, no para escuchar al otro como trámite de una mesa, sino para procurar cuáles son las razones de su inconformidad, no para justificarlo, sino para uno explicarse las razones que él está argumentando. Hay que tener habilidades suficientes de acuerdo con los elementos que se determinen para buscar soluciones. Y la herramienta fundamental es que ninguna mesa debe desarrollarse si no hay una estrategia previa, definida, acordada, con un líder que la desarrolle y con capacidad de cooperación en esa mesa para que la estrategia fluya, para que la estrategia se constituya en un aporte, como dijo Mauricio, para que se dé el elemento que es mágico dentro de la negociación, que es cuando dejamos de estar en posiciones opuestas de confrontación
para estar en una posición común de construir el acuerdo. Yo creo que son como elementos que yo diría para empezar esta participación mía. Sí, una herramienta que usted dice es el reconocimiento del otro y ya vamos a profundizar sobre ese tema. En la siguiente pregunta, quisiera preguntarle a la senadora Angélica Lozano, para usted, senadora, ¿cuáles han sido las herramientas que en su larga trayectoria en lo público, en lo político, le han permitido afrontar, resolver diferentes conflictos? Mil gracias, Yesid. En una corporación pública de elección popular que por naturaleza hay representantes de diversas y de todas las miradas e intereses y puntos de vista, la clave siempre es buscar el gana-gana. Está en el libro puesto en muchas palabras y muchos ejemplos para entender los intereses y la dignidad del otro. En el libro, Julián y los entrevistados destacan mucho eso. Muchas veces más que lo económico, puntual de un reconocimiento, tal vez en los conflictos laborales de los que habla José Noé, está esa dignidad y ese reconocimiento. Particularmente siendo de un partido de oposición, eso quiere decir de una bancada pequeña, minoritaria, por obvias razones, si uno quiere lograr algo, lograr un artículo, un beneficio popular, implica convencer y que sea un triunfo del otro. Entonces, por ejemplo, apenas yo llegué al Congreso en la prórroga de la ley que permite la negociación con distintos alzados en armas, logramos incluir que los jóvenes se puedan graduar y trabajar, ser contratados sin libreta militar. Pero el Centro Democrático interpretó, va a acabar el servicio militar, quiere destruir las Fuerzas Armadas. Y claro que tienen mucha capacidad de ruido, de obstrucción y de votos. Sin ellos, el punto no pasa, así de simple. Entonces, pues hay que ir y sentarse con el jefe de la bancada de ellos, Uribe, y mostrarle y desbaratar como los prejuicios que en el ruido, porque al decirlo yo, ellos interpretaron, yo quiero eliminar las fuerzas militares, cerrar el ejército. No, era simplemente un aspecto que le mejora la vida a los hombres jóvenes de Colombia. Y así pasa con absolutamente todo. Cualquier proyecto de ley para que tenga futuro tiene que ser pluralista, pero pluralista no solo de oposición con aliados de oposición, sino pluralista con líderes de bancadas del gobierno, porque es la única forma que en una corporación pública que toma decisión por mayorías se puede llegar a un resultado general, obvio, y de consenso como es necesario. Entonces creo que involucrar al otro, que gane el otro, que se destaque el otro, que sea mérito y producto del otro, porque también el factor humano, los celos y la competencia que está involucrada en nuestro trabajo, también, el proyecto puede ser bueno, pero si es de fulana y va a rentar y va a sacar un beneficio electoral, entonces mejor lo paramos o lo dilatamos. Entonces también a uno le toca bajar mucho la cabeza, bajar mucho como la pretensión y, amigo, hagamos el gol juntos. Gol suyo y gol mío desde orillas tan distintas y ojalá gol de muchos, porque si no, en el Congreso es imposible lograr algo así. El Consejo tiene otras dinámicas, casualmente siendo también corporación, pero necesariamente para buscar un bien superior toca despojarse del afán del logro personal y que sea el logro de muchos, o si no, no va a serlo de nadie, casi nunca. Muy bien, senadora. Mauricio, en su experiencia, ¿cuáles han sido estas herramientas clave? Gracias, Yesid. Yo quiero compartir con ustedes 4 herramientas que han sido útiles en múltiples negociaciones en mi vida profesional. La primera, y tal vez la más importante, poner en práctica el método socrático. Preguntar y preguntar y preguntar y volver a preguntar y profundizar y aclarar y qué pasaría si y cómo les parece esto. Explorar a través de las preguntas, el poder preguntar fuera de la caja, como mencionaba una de las panelistas, y buscar alternativas, buscar información, buscar oportunidades de conexión a través de las preguntas. Yo creo que un buen negociador debe ser, ante todo, un buen formulador de muchas preguntas. En vez de tratar de imponer sus tesis o de
clavar su rollo, como se dice coloquialmente, tiene que estar haciendo muchas preguntas. Segundo, escuchar. Ya lo mencionó José Noé, el gran experto en negociación después de tantos años de éxitos y de fracasos. Escuchar, pero escuchar de verdad. Yesid, es que muchas veces no estamos escuchando la respuesta, sino estamos pendiente de nuestra siguiente intervención, ¿no? Y no estamos pendiente de cada una de las palabras y de los gestos y de las emociones implícitas en esas respuestas. Escuchar es todo un arte y no es fácil, pero sin una escucha muy receptiva y meditativa, reflexiva, pues no se van a encontrar esas oportunidades de enganche, que es lo que busca uno en una negociación, algo de dónde prenderse para poder tejer algo. Y esa escucha activa es absolutamente esencial. Una escucha desprevenida, porque muchas veces lo que nos pasa con lo que oímos y con lo que leemos es que somos víctimas de lo que llaman los expertos el sesgo de confirmación. Y es que solamente le paramos bolas, le prestamos atención a lo que leemos o escuchamos que confirma lo que ya sabemos y lo que ya creemos. Y descartamos todo lo demás. Eso obviamente es un suicidio en materia de negociación, porque si no estamos abiertos a otros puntos de vista, a otras miradas, pues no vamos a llegar nunca a encontrar esos puntos comunes sobre los que se construye un acuerdo. En tercer lugar, yo diría una capacidad de ponerse en los zapatos de los demás. Y vale la pena aclarar, como aparece en el libro, esa anécdota del doctor de la calle, en la que dice que empatía es ponerse en los zapatos de los demás, entender su situación, conocer su entorno, su contexto, su historia, pero no necesariamente es caminar con esos zapatos, ¿no? Porque a veces la gente confunde el entender lo que sienten y piensan las contrapartes en una negociación y otra cosa es tener que alinearse con ese pensamiento. Por supuesto que no, pero la empatía es absolutamente esencial. Si uno no entiende de dónde vienen, dónde están y para dónde van, pues nunca va a poder encontrar, repito, lo que es la tarea permanente del negociador, buscar esos puntos de enganche de donde uno se puede agarrar para construir un acuerdo. Y por último, quisiera compartir con ustedes un muy breve texto que a mí me sirvió mucho en una ocasión, un texto maravilloso del gran escritor argentino Luis Borges. Hace, no sé, como 20 años, era periodista, director de portafolio, me invitaron a una reunión muy complicada, la uso en Ecopetrol en Barranca, con el entonces ministro de Minas y Energía, el Chiqui Valenzuela, Luis Carlos Valenzuela, reconocido neoliberal, privatizador, etcétera, etcétera, y la uso, pues todos sabemos cuál ha sido tradicionalmente su posición, y en esos años era un enfrentamiento y un conflicto muy duro. Y me invitaron los colegas periodistas de Barranca a moderar una discusión que trataba de encontrar alguna solución a unos problemas graves que existían en ese momento. Miércoles, yo nunca en mi vida he estado en un ambiente tan tenso y tan complejo. Y yo me arrepentí de haber aceptado esa labor de moderación. Dije, yo, ¿cómo voy a lograr aquí que la gente escuche, que la gente abra la mente, etcétera, etcétera? En un ambiente muy caldeado, pero muy caldeado. Y por fortuna la literatura, que es siempre mi gran amiga, mi gran aliada, me dio mágicamente, pura serendipity, como dicen los gringos, serendipia, un texto de Borges que dice lo siguiente, es muy breve, pero escuchen esto con atención porque realmente es muy bello, muy sabio y muy poderoso. Dice Borges, las polémicas son inútiles. Estar de antemano de un lado o del otro es un error, sobre todo si se oye la conversación como una polémica, si se la ve como un juego en el cual alguien gana y alguien pierde. El diálogo, el verdadero diálogo, tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de boca de uno o de boca de otro. Yo he tratado de pensar, al conversar,
que es indiferente que yo tenga razón o que tenga razón usted. Lo importante es llegar a una conclusión. ¿Y de qué lado de la mesa llega esto? ¿O de qué boca? ¿O de qué rostro? ¿O desde qué nombre? Es lo de menos. El poder del diálogo, un verdadero diálogo abierto, receptivo, inteligente, maduro, humano, sensible, sensato. Eso es lo que nos falta en nuestro país para resolverle los conflictos. Bueno, esas son mis experiencias. Perdón si me extendí un poco, pero es que la pregunta es muy buena. Es la pregunta. Gracias. No, Mauricio, y esa respuesta con ese texto de Borges y junto con lo que decía José Noé nos da pie a esta tercera pregunta, y es que hay un libro de Roger Fisher y William Ury, Getting to Yes, donde ellos plantean la importancia en las negociaciones de reconocer el problema, la relación, y José Noé en el libro también habla de la importancia del reconocimiento de la contraparte, en el libro Cómo negociar a partir de la importancia del otro. Y eso que hablaba usted ahora, Mauricio, que no importa el otro a la hora de abordar un diálogo, quién dice qué, sino que lo importante es en últimas el contenido y la búsqueda de la resolución del diálogo. Con eso les pregunto y arranco en esta ronda con José Noé, ¿por qué es tan importante el reconocimiento del otro? Y por qué a veces en Colombia nos cuesta trabajo reconocer al otro en medio de nuestras diferencias. ¿Cómo garantizar ese equilibrio en los problemas cotidianos, en los problemas del día a día? José Noé, arranquemos esta ronda con usted. Yo creo Creo que tenemos una pequeña falla en la comunicación con José Noé. Mientras restablecemos la comunicación, arranquemos esta ronda entonces con la senadora Angélica Lozano, que la vemos ahí muy atenta. Muy inspirada además por Mauricio. No, el reconocimiento desde el aspecto más pequeño, familiar, íntimo, grupo social chiquito, alejado de los intereses públicos, tiene un rol y un peso incluso mucho mayor al que imaginamos. El reconocimiento del mérito, del esfuerzo, de los procesos ajenos, y en este ámbito público es exótico reconocer el mérito y el acierto del opuesto en el campo político. Y es lamentable que sea exótico porque eso es lo que permite que se potencien muchas cosas. En el ámbito político público, ¿no? Desde llegar a cambiarle el nombre a un programa público exitoso, porque es que hay que borrar la huella del otro y empezar de cero, porque es que ahora sí yo sí sé cómo hacerlo en 4 años, y por lo general a todo el mundo se le van los 4 años y no logró consolidar algo nuevo. Tiene que ver con esas raíces del reconocimiento que es de la lucha de cada quien. Antes de, perdón, usar como ejemplos, antes de posesionarme en el Congreso, yo conversé con varios excongresistas de gente muy distinta, de lados muy distintos. Y un señor liberal me dijo, usted entienda el otro qué hijo tiene, qué sueño tiene, qué frustración, quería ser piloto, sepa que la luz de sus ojos es su hija, que es bailarina, porque eso le va a permitir una aproximación completamente distinta en el ejercicio, y yo creo que eso aplica para todo. De lo que deja heridas y rompe puentes e imposibilita la acción colectiva es desconocer ese esfuerzo de los demás. Así que el reconocimiento, pues, pesa significativamente en cualquier ejercicio, en el mundo privado también, en el mundo sentimental, en el mundo familiar. Buena parte de los conflictos se alivianan o se acentúan por esa falta o por el reconocimiento. Muy bien, senadora. Marta, su reflexión al respecto. Yesid, muchas gracias. Bueno, todos mis anteriores colegas me dejan pensando bastante. Empezaría con 2 ideas. La primera es que yo creo que ese reconocimiento del otro está hoy un poco, ¿cómo lo diríamos? Como contaminado. Eso hoy es mucho más difícil que antes. Yo lo mencionaba por herramientas como Twitter, porque están organizadas para que el reconocimiento o el conocimiento de cosas que pueden ser positivas sobre otra persona solo se dé entre quienes piensan igual.
y entre quienes piensan distinto, pues solo llega esa carga mucho más negativa. Entonces, sin ello, lo que pasa es que llegamos a encontrarnos en el momento en que queremos hablar como pues muy cargados de señalamientos, insultos, cuestionamientos, y eso hace difícil sentarse a hablar porque no logramos escuchar, como lo decía Mauricio en su frase tan bonita de Borges, no estamos pensando en qué está diciendo el otro, sino en quién lo está diciendo. Y eso pues se ve mucho más agudizado cuando el que está, la contraparte o el otro, pues ha participado en un conflicto armado, ha usado las armas, ha cometido delitos, en fin. Pero yo creo que ahí, sin embargo, me parecería muy importante reconocer lo que está pasando con las FARC en el Congreso y con nosotros como sociedad. Porque si bien seguimos con una dificultad muy grande de reconocer al otro, creo que tener a las comunes hoy en el Congreso, pues nos ha dado la oportunidad de avanzar un poco en ese reconocimiento del otro. Ahora, por otro lado, yo creo que hay una falta de apoyo de los sectores políticos y de opinión a que se den espacios de encuentro o de reconocimiento del otro. Eso es algo que todavía no es bien visto, no se aplaude, no se celebra y al contrario se rechaza. Es muy triste, pero nosotros vemos pronunciamientos fuertes cuando eso se da, cuando dos sectores muy opuestos se sientan. Y creo que en ese sentido es importante generar espacios en donde toda esa carga y esa contaminación no sea relevante. No es necesario resolverla, no hay que cambiar la forma completamente de ver al otro, resolver si exactamente esta acusación de Twitter es cierta o no, pero sí tienen que ser espacios de una interlocución más tranquila, más sincera. Muchas veces cuando hablamos de participación ciudadana, en todos los espacios que tenemos de participación ciudadana en el país, hablamos de que sea más incluyente, de que tenga incidencia, de que haya una respuesta, y eso pues no es tan distinto a partir del reconocimiento del otro, en el sentido en el que es muy importante siempre ser muy sincero. La manera como nosotros abordamos esos espacios de conversación desde el gobierno y desde las entidades territoriales, desde mi experiencia en el gobierno, está llena de tensiones y pues que lo diga José Noé, de promesas que no se pueden cumplir. Ahí creo que el libro hace una mención importante a la posibilidad de cumplir los compromisos, por ejemplo, por parte del Estado, pero esa sinceridad también es un reconocimiento del otro bastante importante. También creo que el diseño de un acuerdo o de un espacio de negociación no puede estar basado en la eliminación del otro. Por supuesto, eso no se hace súper evidente, pero cuando detrás del diseño eso es lo que se está buscando, pues creo que no hay definitivamente un reconocimiento del otro y el libro además explora muy bien por qué si ese es el caso, no nos estamos acercando a un acuerdo que pueda ser exitoso. Ese es un legado que nos deja el uso de la violencia en la política, sin duda, pero también en espacios que no son violentos. Y lo hemos visto, por ejemplo, en la aproximación que ha tenido la oposición venezolana durante los últimos años a la resolución del conflicto, que ha sido más cercana a la eliminación del otro que a cualquier cosa. Angélica incluso tal vez nos pueda compartir algunas experiencias de las aproximaciones que hay entre uno y otro en política que están basadas en la idea de la eliminación del otro. Y creo que eso es algo interesante de explorar porque no deja ningún espacio para el reconocimiento, ningún espacio para la sinceridad y ningún espacio para que hayan digamos que diálogos que sean tranquilos y honestos. Gracias. Reconocimiento en medio de las diferencias, Marta, así es. Mauricio es una persona que suele recopilar muchos aforismos. No sé, Mauricio, si tiene algún aforismo que hable de la importancia de respetar al otro. Ha publicado libros y soy testigo de que Mauricio siempre en sus charlas comenta aforismos que hacen que a veces grandes ideas se resuman de forma muy corta y muy contundente. Entonces, Mauricio, en este tema del reconocimiento del otro, ¿qué hacer para lograrlo? ¿Y qué aforismo bueno recuerda sobre el tema? Gracias, Yesid, por mencionar mis trinos en mi cuenta @liderazgomr, donde he publicado casi 1800 reflexiones, aforismos, sentencias sobre liderazgo, única y exclusivamente sobre liderazgo. No me meto en polémicas estériles políticas, ni en chistes flojos, ni en fotos raras, etcétera, etcétera. Son solamente consejos para líderes
para todos los líderes. Y en esos 1800 aforismos hay muchos de todo lo que estamos hablando acá. Y también pues en algunos de mis libros y artículos en donde he tratado de contribuir precisamente a ese cambio de mentalidad. Y quiero aquí conectarme con su pregunta concreta: ¿por qué no reconocemos al otro? ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Mire, Yesid, se lo digo con mucha tristeza, con rabia, con dolor, con frustración, con desesperanza, pero al mismo tiempo con ganas de cambiar esa situación, con muchas ganas. No me puedo dar por vencido. Es que vivimos en un país muy clasista, un país racista, un país machista, un país elitista, un país fragmentado, un país en donde no somos una nación de 50 millones de personas, sino 50 millones de países, donde cada uno tiene su constitución, su código de policía, su régimen tributario, ¿no? La ley de la selva, sálvese quien pueda, el imperio del individualismo. No priman los intereses colectivos sobre los particulares. En fin, es muy triste. Yo llevo 40 años, un poquito más de vida profesional, tratando de influir en algún grado en cambiar esa mentalidad y a ratos pienso que ha sido en vano y a ratos pienso que, pues, que tampoco hay que exagerar porque el país, a pesar de todo, sí ha avanzado en muchos frentes. Pero ¿cuál es la solución? Que es su pregunta de fondo, Yesid. La solución está en dos mega herramientas de la sociedad: la academia y los medios de comunicación. Por eso he sido profesor toda mi vida, 37 años. Comencé en el año 84 dictando finanzas en los Andes y después temas gerenciales en el externado. Y sigo siendo profesor y soy profesor actualmente de liderazgo. Creo en el poder infinito de la educación para no solamente alimentar las mentes, sino los corazones de la gente. Aquí el problema no es un problema intelectual, es un problema de sensibilidad, de solidaridad, de humanidad. Por ejemplo, hablando del tema del conflicto, es que el tema del conflicto no debe ser un tema de izquierda ni de derecha. El tema del conflicto es un asunto ético que está por encima de la política. Estamos tratando de salvar vidas, una vida humana que se pierde por la intolerancia, por el irrespeto, por el egoísmo. A mí no me cabe en la cabeza todavía, la verdad. Y por eso trabajo por la paz y trabajaré por la paz con quien sea, de izquierda, de derecha, no me importa, siempre y cuando el objetivo sea salvar vidas. Eso es lo que nos dicta a todos los colombianos. Yo no creo que haya verdaderos enemigos de la paz, se lo digo con sinceridad, hablando de conflictos. Yo creo que todos queremos la paz y todos queremos salvar vidas. Y apelo a esa condición moral, ética de todos los colombianos. Puede que esté por allá perdidita, puede que esté en el fondo, pero yo sí creo todavía que ahí hay una lucecita que tenemos que encender y darle espacio y visibilidad para que precisamente con libros como este y con herramientas como esta se puedan hacer esas negociaciones que parecen imposibles, esas resoluciones de conflictos que parecen improbables. Y lo segundo, el periodismo, Yesid. Y usted lo sabe, usted ha sido un gran periodista, es un gran periodista y tiene un poder inmenso de influencia sobre lo que piensa y siente la gente. Y como muy bien decía Marta, ahora hay que crear esos espacios. Se crea ese espacio con este libro, se crea ese espacio en los debates académicos, pero también en los medios de comunicación. Hago un llamado respetuoso a mis colegas periodistas a que en lugar de buscar enfrentar posiciones y radicalizar y polarizar más, ¿por qué no hacemos debates, foros, seminarios en donde hagamos todo lo contrario? ¿Por qué no tratamos de ver qué tienen en común los de la izquierda, los del centro, los de la derecha, los de las ciudades, los del campo, los afrodescendientes, las comunidades indígenas, los citadinos tradicionales, en fin? ¿Por qué no cambiamos la dinámica? ¿Por qué no salimos del círculo vicioso de la destrucción, fragmentación de este país e iniciamos el círculo virtuoso de la construcción conjunta de un país que es posible? Termino con esto, es decir, quiero dar este testimonio. Mire, yo tengo amigos en todo el espectro ideológico.
porque toda mi vida he tratado de tener esa mente abierta. Soy amigo de petristas, de uribistas, de santistas, de apolíticos, soy amigo de empresarios poderosos y soy amigo de líderes sindicales, soy amigo de las asociaciones campesinas y soy amigo de los centros de pensamiento más sofisticados que hay en Colombia. Y yo le digo una cosa, y termino con esto. A mí lo que más me duele es que cuando yo hablo con todas estas personas, que aparentemente son muy distintas, que aparentemente no tienen nada en común, que están enfrentadas, yo digo, no puede ser posible, porque yo sí veo que es posible un diálogo, yo sí veo que es posible llegar a un acuerdo, yo sí veo que es posible parar este desangre y esta destrucción que tenemos en este momento, porque hay gente inteligente y buena en todas partes. Y lo que yo creo que podemos y debemos hacer es eso, es tender puentes, es buscar ese terreno común, ese acuerdo sobre lo fundamental, que yo se lo digo, mi testimonio de 40 años de vida profesional académica, sí es posible poner de acuerdo a gente que aparentemente no tiene nada en común y que son supuestamente enemigos. Esa es la tarea clave de la academia y de los medios de comunicación. Y por eso le he dedicado toda mi vida a la academia y a los medios de comunicación. Disculpen que me haya excedido un poco, pero es que creo que esta es una ocasión muy importante para transmitir ese mensaje, esa solicitud amable que le hago a todos los colombianos a dialogar. A dialogar con respeto, con altura. Gracias, Mauricio. Vamos con la respuesta a esta pregunta. Sí, senadora, como dirían en el Congreso, moción de réplica. A ver. No, moción. Es que Mauricio todo lo que dice es sensato y compartido y es un diagnóstico, es una realidad, la compartimos, ¿no? Pero ¿por qué entonces los medios o no sé qué? Por rating, por plata, porque es más taquillera la confrontación y la pelotera que el análisis, la ponderación y el punto de encuentro. Entonces estamos en una trampa donde lo virtuoso y que posibilita cosas, pues no es lo sexy para los negocios o para el rating. Y lo conecto con lo que me pregunta Marta, con la vergüenza de usar como los escenarios personales en el Congreso. Para que uno logre cualquier cosa, pues tiene que ser con los votos de todo el mundo. Y entre otras, pues así he logrado varias cosas y se ha vuelto como una caricatura mi buena relación con Paloma Valencia. Pensamos radicalmente opuesto, pero ambas nos respetamos porque creemos que la otra está equivocada en casi todo, pero de buena fe. Entonces nos respetamos de maravilla. Pero eso desde afuera es visto como usted es una uribista ya entregada, en fin. Y eso, ese sectarismo, Marta, de la otra orilla, de los otros aliados, porque además uno tiene hasta más afinidad con ese otro sector, hace imposible todo. Entonces, no, como que no me aguantaba meter la cucharada, porque Mauricio tiene todo el escenario claro y lo compartimos, pero ahí luego se atraviesan otros intereses del simplismo, las redes sociales, como lo dice él, yo lo uso para ser constructivo y poner mensajes que ojalá usen los líderes de cualquier lado, pero luego viene el choque de la realidad, de los intereses y del simplismo, la no complejidad, como que borrar la complejidad y que todo sea bueno o malo, blanco o negro, es lo que está llevando a nuestro país a una situación límite, porque los liderazgos de distintas tendencias, para nosotros está resultando bien difícil encontrar diálogo. Y así pasa con lo macro y con lo más chiquito. Entonces el verde es fascista, neoliberal, corrupto, de derecha, unámonos. Hello, hablemos del reconocimiento de la pregunta anterior, como que si soy fascista y todo eso, ¿cómo nos vamos a unir? Entonces, perdón y me puedes castigar, Yesid, en otra pregunta. No, ¿cómo te voy a castigar? Yo te reconozco a la panelista y haciendo caso a lo que estamos hablando, debo permitir que te expreses. Bueno, José Noé, para cerrar esta tercera pregunta, porque vamos a leer ahora preguntas que nos han enviado algunos de los asistentes. José Noé, usted ha hablado de cómo negociar a partir de la importancia del otro, así se titula uno de sus libros.
cuéntenos su reflexión sobre este tema. ¿Por qué es tan importante y a veces por qué no logramos reconocer al otro? Creo que José Noé no ha logrado conectarse. Bueno, vamos a esperarlo. Quisiera empezar aquí también a darle un espacio a los autores del libro que nos acompañan en esta sala. Me gustaría escuchar una breve reflexión, por lo menos de cada uno de ellos, en este momento, para luego pasar y cerrar el panel con algunas preguntas de los asistentes. Así que abramos el espacio para quien quiera iniciar con algún comentario sobre lo que hemos conversado hasta ahora y sobre la importancia de este libro. Así que, ¿quién inicia? ¿Quién se atreve a tomar la palabra? A ver, yo voy a tomar la palabra. Muchas gracias. Bueno, Margarita, bueno, adelante. Muy bien. Tu última pregunta es interesante desde la perspectiva de algo que también estudio y hace relación a algo que Julián mencionó en su introducción, y es conocerse a sí mismo y la personalidad, las características psicológicas. Y resulta que a veces no tenemos como yo lo llamo narcisismo balanceado, so pena de que algunos colegas psicoanalistas me digan que un narcisismo pues no se le puede llamar balanceado. Pero creo que cuando las personas sabemos o saben eso que poseen, de lo cual son capaces o somos capaces, pues no se sienten avasalladas por la perspectiva del otro y la incluyen y la respetan. Pero cuando pasa lo contrario, cuando hay un narcisismo desbalanceado o una herida narcisística, se piensa que la perspectiva del otro me está limitando la mía o está destruyendo la mía o no la está dejando brillar. Entonces ahí es cuando empiezan las dificultades en términos de inclusión, de respetar al otro, de aceptarlo. Y yo creo que en el ámbito académico, político y en muchos, pues tenemos muchos narcisismos desbalanceados. Entonces, habría que ver cómo se trabaja eso. Es, pues cuando hablas de herramientas, volviendo a otro tema, pues yo creo que hay muchas que antes como que la que se ofrecía podía no estar al alcance de mucha gente porque era la terapia, y todavía hoy en día en nuestro país acceder a una terapia para trabajar esos temas pues no está al alcance de todos, pero ahora herramientas como la meditación y el mindfulness también ayudan a eso, ayudan a tener conciencia de sí mismo y del otro, y se ha demostrado que son muy efectivas. Entonces eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Margarita. Vamos a darle la palabra también a un par de autores para poder después formular las preguntas del panel, un par de comentarios muy puntuales. Creo que Mauricio alzó la mano. Sí, solamente para complementar lo que dice Margarita, que es absolutamente cierto. Uno de los grandes problemas del liderazgo, tal vez el principal problema del liderazgo en Colombia y en el mundo, es el ego desbordado, desatado, la arrogancia, la prepotencia de nuestros líderes. Y no excluyo a ninguno. En todo el espectro ideológico estamos encontrando, y no solamente en el mundo de la política, en el periodismo, en los medios de comunicación, en la ciencia, unos egos desbordados. Y recuerdo ahora que me estaban pidiendo un aforismo, usted me estaba pidiendo uno de esos aforismos, un aforismo, una frase sabia de Winston Churchill, que decía que el problema con los líderes contemporáneos es que están más interesados en figurar que en servir. Muy bueno. Es un mensaje muy importante, porque le digo, Yesid, y demás compañeros de panel y las personas que están participando, de las centenares de definiciones, miles de definiciones que he estudiado en mi vida dedicada al liderazgo, la más importante es la que afirma que liderar es servir. Liderar es dejar una huella positiva. Liderar es dejar de alguna manera
un mundo un poco mejor del que encontramos. Y cuando se tenga esa actitud de servicio, verdaderamente de contribución a la sociedad, es que vamos a tener los líderes que necesitamos para salir adelante de tanto rollo. Gracias, Muy buena Mauricio. intervención de Margarita, gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Un par de comentarios de los autores, de los coautores del libro, para pasar a las preguntas del público. ¿Quién quisiera hacer un breve comentario sobre lo que hemos conversado? Yo quisiera una muy breve intervención, es pues agradecer este ejercicio de catarsis a propósito con elementos psicoanalíticos. Yo creo que Julián nos permitió a varios de los que estuvimos en La Habana aquí, que hemos tenido experiencias múltiples en otras negociaciones, poder decantar un ejercicio que fue muy práctico en nuestro caso como equipo técnico en los distintos puntos de La Habana, y que yo me atrevería a pensar que como colombianos hicimos de alguna manera unos aportes a modelos teóricos, o sea, un poco como creernos la idea de que como colombianos, y que fue un acuerdo hecho por colombianos para colombianos, ese fue como un mantra que nos tratamos de establecer desde el principio, que pese a que tuvimos asesorías y consultores externos de profesores internacionales muy reconocidos, realmente siempre tratábamos de tomar nota y hacer una versión muy nuestra, muy criolla, y yo creo que estos aportes teóricos que hay en varios de los capítulos del libro es de alguna manera una visión todavía muy moderada, muy humilde, de poder decir, venga, teóricamente podemos aportar unos elementos acá desde una experiencia acumulada y hay unos conceptos que estamos abordando. Yo creo que este elemento de la dignidad no se ha tocado mucho en modelos teóricos y miren que hay varios capítulos que coincidimos en ellos. Con Margarita no nos atrevemos a decir este es el modelo de negociación, sino a decir, mire, acá vimos unas prácticas que nos parecieron muy importantes en términos de, digamos, de colaboración entre las dos delegaciones. Y ese es un poco como creo que un ejercicio, digamos, de catarsis por un lado, de hablar desde lo experiencial, pero sobre todo de tratar de dar un paso hacia la teorización y hacia modelos mucho más sofisticados. Y digamos, bueno, muy brevemente será como un poco la invitación. Julián, también aprovechar una cuña, estamos escribiendo otro capítulo a ver si hay alguna otra invitación, pero digamos, este es un trabajo que sigue desarrollándose muchísimo más profundo. Hay que ver, por ejemplo, temas de cómo el acuerdo genera una buena implementación. Creo que de ahí estamos también en un buen paso para poder ya evaluar después de varios años de implementación si lo que está en el acuerdo está ajustado, digamos, es pertinente frente a una buena implementación, etcétera, etcétera. Entonces, gracias. Bueno, David, muchas gracias por su aporte. Un aporte final de coautores, de autores, para pasar así ahora a las preguntas del público. ¿Alguien que nos quisiera hacer también un comentario a propósito de todo lo que hemos hablado? Bueno, muchas gracias. Yo solamente quiero compartir como una visión un poco más de afuera como politóloga alemana, que de verdad me parece que en toda esta discusión muchas veces tenemos esa perspectiva súper negativa al país y al proceso de paz. Y de verdad que hay que reconocer que se ha logrado mucho también con este libro. Y esas ideas, ahí confirmo con lo que dijo David, que ideas de dignidad y de reconocimiento no han sido estudiados mucho a nivel internacional, y el reconocimiento a nivel internacional por lo que ha logrado Colombia es bastante alto. Entonces es un problema nuestro que tenemos, así como colombianos, que muchas veces no reconocemos lo que hemos logrado, que también es algo psicológico que hay que cambiar en el futuro. Entonces, solamente para añadir de la perspectiva de afuera. Pero muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, Juliana. Entonces vamos con unas preguntas que nos han llegado de los asistentes de este interesante foro. Pregunta Juan Camilo Gómez: excelentes herramientas todas las que ustedes plantean, pero ¿cómo resolver la polarización donde los que están de un lado jamás aceptan los pensamientos del otro lado? Esta es una pregunta que Juan Camilo hace de manera abierta. ¿Quién quisiera responderla? Bueno, entonces voy a decidir quién le puede responder esto a Juan Camilo. Entonces, Julián, el decano, directamente, que sí, le pueda responder y editor del libro. Exacto. La pregunta más difícil. Bueno, no, muchas gracias. Desde luego,
Voy a leerla nuevamente. ¿Cómo lograr conciliar los intereses del gobierno con los intereses del pueblo y a que aquel que no está al servicio de los banqueros y grandes empresarios? Yo creo que tal como aparece en uno de los cómo capítulos... reducir la polarización, Julián? ¿Y cómo reducir la polarización? Era la Sí, pregunta. la pregunta puntual la pregunta se la repito, Julián. Juan Camilo Gómez pregunta, excelente las herramientas todas las que ustedes plantean, pero ¿cómo resolver la polarización donde los que están de un lado jamás aceptan los pensamientos del otro lado? Ok, bueno, voy a aprovechar para con esta y la que mencioné al final también de Juan Carlos, perdón. Dos cosas. Uno, yo creo que el planteamiento que nos hace la senadora Angélica de su relación con la senadora Paloma es un buen punto de entrada. Es decir, si quiere partamos de que el otro está mal, pero el otro está mal no por mala voluntad. O sea, el otro está mal, si queremos partir incluso de ahí, es desde una aproximación honesta, genuina, desde una forma de ver el mundo que seguramente es muy diferente a la que nosotros estamos viendo, pero que no por eso es completamente incorrecta. Seguramente para esa persona y para muchos otros en esas orillas opuestas a aquellas en las que nosotros estamos, hay esa disposición, esa buena fe en aproximarse de cierta manera a los problemas. Dicho eso, si los diferentes extremos empezamos a ver así, empezamos a entender desde qué orilla, desde qué sentimientos, desde qué miedos está hablando ese otro y podemos construir unos espacios comunes de entendimiento. Un tema que mencionamos en alguna parte en el libro y que se mencionó también hoy en el panel, las redes sociales y estos espacios de interacciones tan limitadas, y yo no me limitaría únicamente al Twitter y el Facebook, sino también el WhatsApp. El WhatsApp se convirtió en una fuente de conflictos por la dificultad de expresarnos con todos los sentimientos, con toda la riqueza del lenguaje, como si lo haríamos en la vida real. Si empezamos a mirar el uso de estas herramientas, para qué sirven y para qué no sirven, yo creo que podríamos avanzar mucho. Mauricio nos daba un ejemplo, él es un usuario de Twitter, pero es un usuario de Twitter para promover aforismos de liderazgo que son muy, muy importantes para lo que hacemos. Pero yo le preguntaría a cualquier persona, no solamente en este panel, sino en el país y en el mundo, ¿quién ha ganado una pelea por Twitter? ¿Quién ha convencido a alguien a punta de tweets acerca de la posición de uno en contra de la posición de alguien que está en el lado contrario del espectro ideológico? Entonces, el punto al que hoy es, entendamos el buen uso de estas herramientas, en qué pueden ser positivas para divulgar cierta información y demás, pero también entendamos que su capacidad de transformación de las realidades que estamos observando no solamente es muy, muy limitada, por no decir inexistente, sino también contraproducente, como lo hemos visto durante los últimos años a lo largo del mundo. Y quería aprovechar también para responder, como decía, un comentario respecto a cómo conciliar intereses del gobierno, dice la pregunta, con los del pueblo y con otros banqueros y grandes empresarios. Y para esto quería comentar algo que se menciona en el libro, y es cómo hacemos un ejercicio de creatividad a través del cual no descalificamos de entrada esa posición del otro. En el libro se menciona el caso del acuerdo sobre desarrollo rural, donde, hombre, los señores de las FARC, usted no puede no gustarle absolutamente nada de lo que ellos hayan hecho, pero hay un discurso, por lo menos en el aire, acerca de las transformaciones del campo. Yo, por llevarle la contraria a las FARC, no voy a decir que las transformaciones del campo en Colombia no son necesarias. O sea, puede que a mí no me gusten las FARC y tengo todo el derecho a no gustarme o a no gustarme la posición de cualquier otro actor, pero no por eso voy a descalificar ese contenido sobre la importancia de las transformaciones rurales. Y en ese sentido, puedo aprovechar ese discurso para hacer algo que en todo caso el país necesita, que son estas transformaciones del campo, y con eso buscar una solución al conflicto con las FARC. El problema, y por eso lo conectaba con la pregunta de polarización que estábamos mencionando hace un momento, es que independientemente yo me pongo la camisa azul o la camisa roja o amarilla o verde o la que sea, no solamente yo estoy descalificado, sino todas las ideas que vienen conmigo, incluso ideas que podrían ser importantes para la transformación del país. Entonces, los dos temas están relacionados y me parece importante lograr reducir ese estigma, esa carga de la polarización para poder avanzar en soluciones
que satisfagan los intereses de las partes, por un lado, y como lo decía José Noé hace un momento, que ya creo que volvió, los intereses colectivos que están por encima de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Margarita Martínez. Conforme la intervención de José Noé y teniendo en cuenta que el éxito de la negociación del gobierno nacional con las FARC es muestra de la aplicación de un proceso de paz que envolvió satisfactoriamente cooperación de actores nacionales e internacionales, ¿cuál es la importancia de la participación internacional en la promoción de negociaciones y cooperación para la resolución de conflictos? Yo creo que esta pregunta va muy dirigida hacia José Noé. José Noé, la importancia de la participación internacional en la promoción de negociaciones y cooperación para la resolución de conflictos. ¿Ya me estaban escuchando? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, bien. Venga, en primer lugar quiero pedir excusas a ustedes porque se desconfiguró esta cuestión aquí que nunca me sucede. Pero yo quiero, antes de responder la pregunta, valorar todo lo que digo. Creo que José Noé no... José, infortunadamente, José, no le estamos escuchando bien. Si quieren, miremos a ver si de pronto ingresa, saliendo de la sala y volviendo a ingresar, a ver si de pronto logramos restablecer de nuevo la comunicación para escuchar su respuesta a esta pregunta. O por el celular. Y entonces, Marta, yo creo que esta pregunta es muy apropiada. ¿Qué podríamos responderle a Margarita? Bueno, pues creo que cualquiera de mis compañeros que estuvieron también en el proceso con las FARC estarían de acuerdo y podrían complementar la pregunta, pero pues, y lo desarrolla muchísimo el libro, digamos, es muy importante cuando se piensa en una negociación de este tipo, una negociación que busca la salida pacífica a un conflicto armado, pues digamos que la estrategia, la metodología, el diseño, la lectura del contexto, la búsqueda de distintos apoyos, la búsqueda de una ambientación política internacional. Y en ese sentido, pues creo que lo que Margarita señala es cierto, fue un éxito, el involucramiento de distintos sectores de la comunidad internacional que por razones o de proximidad regional o de afinidad política, por ejemplo, con las FARC, o de su experiencia en negociaciones, como por ejemplo Noruega, podían cumplir un rol clave y ofrecerle como ese apoyo y esa ambientación a lo que fue en su momento el proceso de paz con las FARC. Sin embargo, yo, pues devolviéndome un poquito al libro, lo que creería es que, y el libro lo señala muy bien, no hay como tal fórmulas, pero sí una necesidad de revisar todos esos elementos al momento de diseñar un proceso y de tener en cuenta todas esas que pueden representar como ayudas, eso por un lado. Y por el otro lado, en esta como ambientación, mientras más actores se puedan sumar y esa cooperación, por decirlo así, sea más robusta, pues más posible es que en el momento en el que lleguen dificultades o conflictos dentro de la manera como está diseñado un determinado proceso de negociación, pues esos actores ayuden a establecer como un piso sobre el cual el proceso ya en marcha puede resistir esos embates. Entonces, pues yo, digamos que eso es lo que diría, no sé si alguno... No, perfecto, Marta, está muy bien. Aquí hay una... decano, creo que pidió la palabra. Sí, Yesid, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario respecto a una pregunta que nos hace a todos Diana Montoya, y sin perjuicio de que alguien más la responda, yo quiero leerla y quiero comentarla brevemente. Dice Diana, el manejo, resolución, transformación de los conflictos empieza por cada uno de nosotros. Ojalá y puedan dejarle un mensaje a los colombianos que este tema no es solo para los grandes conflictos, es para el día a día de todos, donde aprendemos a comunicarnos a partir de la empatía, a partir de la comunicación no violenta. Si logramos transformar nuestras propias actitudes, habremos seguro evitado muchas situaciones violentas y seguro estaremos todos más abiertos al diálogo y a la resolución pacífica de los conflictos. Quiero referirme a eso brevemente. Hace un momento Mauricio, con palabras muy halagadoras, hablaba del papel que un libro como este podría tener
aquí en Colombia, en negociaciones con el ELN, e incluso se mencionó a nivel internacional, y pues desde luego a los autores pues nos llena de emoción escuchar eso. Mis pretensiones de verdad, pues ojalá pasara eso, pero mis pretensiones son mucho más humildes, y es si como ciudadanos comunes y corrientes en nuestras interacciones diarias pudiéramos sacar algunas lecciones de este libro para relacionarnos y para, como decía al inicio, poder generar mejores dinámicas de cooperación. Hay un capítulo completo sobre el modelo de negociación de Donald Trump, en el que con mis coautoras concluimos lo nefasto que fue para su país y para el resto del mundo. Yo diría, pues eso no es para que el próximo presidente de Estados Unidos lo lea y haga las cosas bien, sino más bien que yo como ciudadano común y corriente me dé cuenta en qué momento me estoy comportando parecido a Trump, en qué momento estoy deshonrando los acuerdos pasados, rompiendo la cooperación con mis aliados, traicionando la confianza que ha sido depositada en mí, así como lo hace Trump, como lo hizo Trump. Entonces, insisto, no es que escribimos este capítulo para que Biden lo lea, ojalá pasara eso, pero es para que nosotros mismos podamos reflexionar sobre ese tipo de elementos. Se mencionó el caso de la negociación con las FARC, pues desde luego, si vamos a negociar con el ELN, qué bueno poder tener esas reflexiones, pero la pregunta también sería, ¿qué puedo aprender de la preparación que tuvo ese equipo, de la forma como se honró la dignidad de la contraparte, de la forma como se construyó confianza a la hora de que yo tengo que trabajar con mi equipo de colegas en mi oficina? Entonces, hay una cantidad de lecciones de esas grandes negociaciones políticas que podemos aterrizar a nuestra vida diaria, y yo creo que el destinatario principal de un libro como este es el ciudadano común y corriente, nosotros que tenemos que enfrentar estas situaciones día tras día, y que si somos capaces de enfrentarlas de mejor manera, vamos a ser capaces de generar mejores dinámicas de cooperación que se traduzcan en beneficio para todos. Muchísimas gracias a Ana Montoya por esa pregunta. Bueno, decano, muchas gracias. Hay aquí una pregunta de Jairo Andrés Silva Muñoz. Pregunta él, ¿cómo asumir que el concepto de conflicto no es negativo en la sociedad colombiana? Parece que negándolo y evitándolo no existiera y la población sigue expresándolo. Mauricio, quisiera trasladarle esta pregunta de Jairo Andrés. A veces quizá tapándonos los ojos y negar que existiera la palabra conflicto, dice él, es como si esa fuera la solución, y dice él que esa no es. ¿Qué piensa usted? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa no es la solución. Negar el conflicto no sirve para nada. Lo que hay es que reconocer el conflicto. Lo que estamos aprendiendo los colombianos es a tramitar los conflictos, a resolver los conflictos de una manera no violenta. Pero conflictos ha habido, hay y habrá en la historia de Colombia y de la humanidad siempre. Entonces, aquí es simplemente cambiar las armas y las agresiones y los insultos y las calumnias y las mentiras y el populismo, etcétera, etcétera, por argumentos, por hechos, por datos, por propuestas, pero no negar el conflicto. El conflicto es de la esencia de la naturaleza humana. A través de esa dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, que a su vez se convierte en una nueva tesis, etcétera, etcétera, es que la civilización avanza, el mundo progresa. Entonces, no hay que tenerle miedo al conflicto. Por el contrario, hay que poner esos conflictos en evidencia y tratarlos de una manera distinta. Lo que hay que cambiar es cómo abordamos el conflicto, cómo tramitamos el conflicto, cómo lo resolvemos. Pero el conflicto es el origen de mucha idea creativa que ha impulsado el progreso de la humanidad. Lo importante es cambiar las armas, la violencia en todas sus manifestaciones por las ideas y por las propuestas. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Ya se nos empieza a agotar el tiempo. Veo aquí una pregunta final de uno de los asistentes, Juan de Delgado. Como lo menciona Carl Schmitt, la polarización amigo-enemigo es inherente a la política. ¿Cómo producir confianza a partir de la polarización y no a pesar de ella? Ya veo muy bien conectado a José Noé. Se la traslado, José Noé, esta pregunta de Juan de Delgado. Yo creo que excusas a todos por este problema tan serio que tuve aquí. Pero yo diría que el elemento fundamental está en que uno tiene que entender el concepto de convivencia. El concepto de convivencia es ser capaz de respetarse en la diferencia y ser conscientes de que nosotros podemos discrepar, pero no nos debemos distanciar.
todos debemos estar juntos tramitando los conflictos, tramitando las diferencias. La forma como yo tengo para adelantar procesos adecuados se da en 3 elementos. Uno, respetar la mesa. Yo estaba empezando a decir cuando se cortó la comunicación que la mesa tiene un inmenso valor porque las dos partes representan la mitad de la solución. Una parte, por poderosa que sea, es el 50% de la solución y la otra parte, por débil que parezca, es el 50% de la solución. Si una parte no quiere firmar, pues simplemente no firma. Y segundo, todo va a que tenemos que buscar sociedades conviventes, que sean sociedades que sean capaces de vivir juntas, respetándose en la diferencia y con disposición para tramitar los conflictos por medio del diálogo y no por medio de la violencia. Yo daría ese aporte. Bueno, José Noé, pues muchas gracias. Con ese aporte suyo cerramos, antes de cerrar este panel, un aviso parroquial muy importante, y es que recuerden que el libro puede ser adquirido en la librería de la Universidad Externado. Pueden acercarse al campus o también, desde luego, con envío a Bogotá y a otras ciudades llamando al teléfono 342-0288, extensión 3152. Lo voy a repetir porque varias personas preguntaron en el chat por dónde o en dónde podrían adquirir el libro. Entonces, 342-0288, extensión 3152. Y otro dato muy importante es que en la librería Siglo también está disponible. En este momento vamos a compartir en el chat el link para adquirirlo directamente, y ojo a esta buena noticia, y es que va a haber un descuento del 20%, y con esto el libro cuesta 61.000 pesos. A partir del 23 de abril podrán adquirirlo de forma digital. Tenía este anuncio parroquial importantísimo tratándose de esta valiosa obra. Y ahora sí, pues me despido. Gracias a todos por su participación. Al decano Julián Arévalo, muchas gracias por invitarme a moderar esta interesante conversación. A la senadora Angélica Lozano, a Mauricio, a Marta, a José Noé, a los autores del libro que estuvieron aquí presentes también. Muchas gracias. Estoy seguro que estos libros ayudan a construir un mejor país y a que nos entendamos muy bien en medio de tantas diferencias.